buenas tardes, mi nombre es Santiago Alonso y junto a mis compañeros Daisy y Richard los y las saludamos en un domingo más de Sensor UABC. Comenzamos oficialmente el periodo vacacional de verano, pero no se preocupen que junto al staff de Sensor seguiremos trabajando arduamente para entregarles a todos contenido de calidad. Y hoy no va a ser la excepción, pues tenemos preparadas para ustedes cápsulas muy interesantes con la participación de la psicóloga Andrea Perfecto, que el día de hoy nos va a hablar acerca de la ansiedad. Además tendremos también más productos audiovisuales realizados por nuestros cimarrones y cimarronas. Pero para no hacerlos esperar más, comencemos con el programa. Es una película de las más todo el rato. Pone de nuevo a Larson como engreída o maleducada. Pero me parece importante exponer estos atributos. Una representación errónea del feminismo, porque considero a esta cinta un desastre con propaganda pseudofeminista que ni siquiera comprende lo que es el feminismo per se. El cine a lo largo de toda su existencia no se ha dedicado únicamente a entretener, sino a educar al espectador. El cine influye en nosotros y viceversa. En esta última década, temas que parecían tabú o que simplemente no tenían lugar en la sociedad salen a la luz y con mucha fuerza. Un ejemplo es el feminismo. No es mentira que el feminismo ha tomado presencia en estos últimos años, en internet, la televisión y obviamente el cine. Somos mujeres y queremos hacer nuestra revolución. Sin embargo, ¿cómo reaccionan los jóvenes a esto? ¿Por qué toman esta postura de ver las películas con un argumento feminista? ¿Los hombres no quieren ver películas de acción protagonizadas por mujeres? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos decir que aún no se logra plasmar en verdad el feminismo. Se ha querido ser inclusivos de manera tan extrema que las productoras se han olvidado de lo más importante, la igualdad. Se trata de reconocer a las mujeres, darles el mérito que se merecen y que por muchos años no les han dado, de inspirar a las nuevas generaciones. Las mujeres seguirán alzando la voz, eso es inevitable, pero en el cine, el espectador es el que tiene la última palabra. Y si se quiere un cine feminista de verdad, debemos dejar de criticar a ciegas, criticar sin argumentos. Lo importante no es si el personaje se parece al material del origen, o si es la misma raza u orientación sexual. Lo importante es que esos personajes nos inspiren a ser mejores personas. El talento cimarrón sale a flote en cada uno de sus proyectos. Y cuando se trata de realizar producciones audiovisuales, no es la excepción. Por ello, nos parece muy importante reconocer las habilidades que durante toda la carrera han ido trabajando para presentar trabajos de calidad. Con gusto les presentamos más proyectos de la clase de televisión digital, hechos por los estudiantes de la profesora Concepción Baxi, al igual que los estudiantes de la clase de producción audiovisual, impartidos por la profesora Cristian Vargas. Y aquella gente que se ha desviado va a tener que asumir la responsabilidad. Nadie se atreve a decir que la reunificación de las dos Alemanias no ocurrirá. Mientras un estrepitoso escenario político asedía en el mundo y en el país a finales de los 80, los más jóvenes disfrutaban de un nuevo medio de entretenimiento que estaba consolidándose. I like the game because it's just like a TV show, but you're like acting it out and you're not even in it. La consola Nintendo Entertainment System estaba posicionada como la mejor opción.
sin prácticamente ninguna competencia fuerte en el país, y teniendo una rivalidad en algunas zonas de Europa con la consola Master System de la empresa Sega, misma que sirvió para sentar las bases de la que sería la primer consola de 16 bits. Anteriormente, las consolas de videojuegos eran divididas generacionalmente en base a los años de competencia en el mercado y su capacidad gráfica, que se medía en bits. Estos hacían referencia al número de píxeles y polígonos que aparecen en pantalla. Fue el 14 de agosto de 1989 que la nueva consola de Sega fue lanzada al mercado en Norteamérica, bajo el nombre de Genesis, y acompañado de una agresiva campaña publicitaria que atrajo la atención del público rápidamente. 16-bit arcade graphics. 16-bit arcade action. Does. 16-bit arcade hits. What Nintendo. Enfocándose en movimientos juveniles de la época, la imagen de la nueva consola de Sega era la de un sistema dirigido a los jóvenes cool, dejando atrás a la consola de Nintendo, haciéndola ver como algo obsoleto ante las nuevas capacidades técnicas del Genesis. Fue hasta 1991 cuando Nintendo también decidió dar el paso a los 16 bits, con la que para muchos es la mejor consola de la historia, pero que más allá de eso, dio paso a una rivalidad que marcó la forma de entender los videojuegos. Super Nintendo, el sistema de entretenimiento familiar para siempre. Check this out, brand new 16-bit Super Nintendo with Super Mario World. Wow! What's this one? Oh, this is a Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Hey, look at these radical colors, huh? Wow, Sonic's fast too. No, over here. I like Genesis, and it costs a lot less. Wait, kid, that game I'll there. take Sonic and Genesis. I knew that. Sonic the Hedgehog, more action, more speed. Sega Genesis, it's a whole lot more for less. Con grandes títulos en su repertorio y un mayor poderío gráfico, la nueva consola de Nintendo obligó a un mayor impulso publicitario alrededor de los videojuegos, y en general, un mayor interés mediático en un medio que cada vez se tomaba con mayor seriedad. Al frente, la Sega Genesis no solo tenía una enorme cantidad de consumidores fieles a la marca rival, también tenía al que es considerado el personaje más icónico de la historia de los videojuegos. Super Mario World is here. It's one of A pesar de no lograr superar en ventas a la Super Nintendo, el Sega Genesis fue un rotundo éxito en Estados Unidos. En el centro de México no tuvo mayor popularidad. Sin embargo, en algunas zonas fronterizas sí lo tuvo, particularmente en Tijuana, lugar donde vivo, y sigue siendo una consola muy recordada. Debido al gran éxito en ventas que tuvo la consola, en ciertas partes del país, sobre todo en negocios dedicados a la reventa de videojuegos, sigue siendo un producto mercantil activo, sobre todo en negocios informales, como los sobre ruedas o los hot meets. A simple vista, esta consola de Sega es distinta en muchísimos aspectos con respecto a su competencia. El más notorio de ellos es obviamente su color, y esto va relacionado al enfoque que venía comentando de la consola, el cual estaba pensado y dirigido hacia un público con mayor madurez. Esto se vuelve más evidente debido a que la consola cuenta con distintos títulos que no pasaron por un control de censura a diferencia de la competencia. En la parte superior solamente tenemos el botón de encendido y el de reset, así como el puerto de entrada de los cartuchos. Y en el costado derecho encontramos esta entrada. Es para una expansión de la consola. En aquella época, el nuevo formato del CD provocó una revolución total en la manera de entender la producción y la distribución de archivos digitales, y Sega no se quedó atrás. Mientras la consola de Nintendo optó por cajas de cartón que con los años se deterioraban, la consola de Sega optó por cajas de plástico, muy similares a las de los DVDs, y con una durabilidad que permite que incluso hoy en día veamos juegos de Sega en sus cajas originales. Sin duda alguna, la aportación del Genesis al mundo de los videojuegos fue en la manera en que revolucionó el acercamiento mediático a la industria, y al mismo tiempo abriendo el interés a personas de distintas edades en un medio que se creía que era solo para niños. Seas bienvenido a Virtual Fit. Mi nombre es Alison Dorn y el día de hoy te voy a traer 4 ejercicios que te van a ayudar a tonificar piernas y glúteos. Estos ejercicios los vamos a hacer durante 40 segundos. Vamos a hacer de 3 a 4 series, como tú te sientas más a gusto. Iniciamos con el primer ejercicio, abrimos las piernas a la altura de los hombros y vamos a bajar. Este es el ejemplo para que ustedes empiecen junto conmigo, así que empezamos en 3, 2, 1,
Venga, vamos a empezar con esos 40 segundos de ejercicio. Yo en este momento traigo una banda de resistencia, no es obligatoria, pero si ustedes tienen y la quieren utilizar, adelante. Si no, no pasa absolutamente nada, el ejercicio se puede ejecutar de la misma manera. En un principio es difícil si no están acostumbrados a hacer ejercicio o si ya no se acuerdan de cómo eran las sentadillas, pero créanme, ya con las repeticiones les va a ir gustando, además de que van a ver resultados, les va a funcionar súper bien y pues nos vamos a seguir activando con diferentes ejercicios. Ya casi acabamos en 5, 4, 3, 2, 1 y terminamos el primer ejercicio. Iniciamos con el segundo ejercicio donde nos vamos a agachar un poquitito y lo único que vamos a hacer son pasitos a la izquierda y a la derecha. Así que comenzamos. Venga, izquierda, derecha. Mantengan el ritmo para que pueda funcionar. Así que para que sientan cómo quema a los lados, los glúteos, en verdad se siente muy bien. Yo sé que en principio es como un dolorcito, pero créanme que con el tiempo es ese dolorcito que te gusta después de hacer ejercicio. Para nada del mundo se levanten. Es más, se pueden todavía bajen muchísimo más para que funcione. Vamos, sí se puede. Venga. Queda muy poquito tiempo para que termine. Vamos por esos 5 últimos segundos. Y 2, 1, terminamos el segundo ejercicio. Vamos por el tercer ejercicio, doble sentadilla abajo y subimos. Doble sentadilla abajo y subimos. Así que váyanse preparando que empezamos en 3, 2, 1 y venga, empezamos. Doble y arriba. Doble y arriba. Traten de mantener de 1 a 2 segundos abajo para que pueda haber esa resistencia y pues que esas piernas y esos glúteos se tonifiquen muy bien. Vamos, si se puede. Recuerden, al momento de terminar los 4 ejercicios vamos a repetir toda la rutina de 3 a 4 veces. ¿Ok? No se olviden, ya casi terminamos este ejercicio. Venga, 5 segundos más. 3, 2, 1. Listo, cambiamos de ejercicio. Y vamos por el último ejercicio. Vamos a hacer una mini sentadilla y brincamos. Mini sentadilla y brincamos. Aquí el impulso es con los brazos. Es muy sencillo. Vamos a hacerlo por 40 segundos y empezamos. Venga, que es el último y recuerden que de ahí volvemos a empezar. Pero ya es lo último. Échenle muchísimas ganas. Yo sé que ustedes pueden. Yo creo que al terminar la rutina tal vez me van a odiar un poquitito, pero se los juro que si son constantes me van a amar. Recuerden, esta rutina la pueden hacer de 2, máximo 3 veces a la semana, pero con 2 veces está más que bien. Aparte deben de estar pendientes porque vamos a estar subiendo más rutinas, tonificando todo el cuerpo, enfocándonos en otros puntos, pero por el momento enfocarnos en pierna y glúteo. Ya estamos por terminar y... Venga. Listo, 40 segundos terminados. Y estos fueron los 4 ejercicios que ustedes deben de realizar. Recuerden, cada ejercicio es por 40 segundos, entre 3 y 4 series para que sea efectivo. Esto ha sido todo por hoy, así que estén al pendientes para las próximas rutinas. Un gusto haber trabajado con ustedes y nos vemos en la próxima. Adiós. Es oficial que el periodo de desconfinamiento ha comenzado en gran parte del país, pero les repetimos y hacemos énfasis cada fin de semana que esto no significa que tengamos que olvidar o dejar a un lado las medidas de sana distancia. Es indispensable que sigamos las medidas necesarias para seguir cuidando de nosotros mismos, así como también de nuestros seres queridos. Una parte muy importante de nuestra salud que tenemos que cuidar es la salud mental. Es por eso que les vamos a presentar la siguiente cápsula de la psicóloga Andrea, quien nos va a ayudar a identificar y a lidiar con la ansiedad. Hola, les saluda Andrea Perfecto. Desde casa les quiero enviar un gran abrazo colmado de buenos deseos para ustedes y sus familias. Debido a la contingencia que estamos pasando, me gustaría hablarles un poco de la ansiedad, ¿sí?
Podríamos definir la ansiedad en un periodo de desarrollo normal de la personalidad como un estado de tensión transitorio que nos permite activar mecanismos de defensa, de adaptación al medio. Nos provoca un estado de alerta, nos provoca un estado de defensa, nos provoca un estado transitorio de angustia, pero es transitorio, ¿sí? Podríamos estar hablando de un trastorno de ansiedad cuando ese estado ya no es transitorio. Bueno, podemos empezar a mencionar que la ansiedad o el trastorno de ansiedad tiene manifestaciones psicológicas, emocionales y reacciones fisiológicas y obviamente que se reflejan en nuestra conducta cotidiana y alteran nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y nuestro desempeño laboral o académico. Podríamos empezar mencionando algunos, ¿sí? Reacciones fisiológicas que puede ser opresión en el pecho, sensación de dificultad para respirar, náuseas, mareos, insomnio, tensión y temblor en el cuerpo, sudoraciones, hiperventilación y algunas reacciones emocionales pueden ser irritabilidad, cambios bruscos de comportamiento, miedo, angustia, sensación de que algo catastrófico está por pasar, ¿no? Bueno, y esto se refleja en nuestra conducta. Me gustaría mencionarle la importancia que tienen nuestras creencias en nuestras emociones y nuestras acciones, ¿sí? Si nosotros tenemos un pensamiento negativo o irracional, obviamente vamos a tener una reacción, ¿sí? Si yo pienso que me voy a morir o que me voy a enfermar o que me está dando un infarto o que voy a reprobar un examen o que voy a perder el trabajo, eso va a provocar un estado emocional y una reacción fisiológica, y esa reacción fisiológica y ese estado emocional se va a manifestar en nuestra conducta. ¿Cómo podemos empezar a trabajar en nuestra ansiedad? Bueno, primero, aceptar e identificar los síntomas fisiológicos, ¿sí? Y reconocer los síntomas emocionales. Y reconocer también las causas que están generando esta ansiedad o que detonan esta ansiedad para poder después controlar los síntomas físicos, ya sea con meditación, técnicas de respiración. Ustedes pueden encontrar muchas técnicas de respiración, meditación guiada, ejercicios de relajación en internet. Se lo recomiendo, meditaciones guiadas y ejercicios de respiración. ¿Sí? Y después de los ejercicios de respiración, bueno, nos puede ayudar a escribir, identificar las causas que está detonando mi estado ansioso. Y si detectamos por ahí creencias irracionales, ¿qué tan reales son esas creencias o esos pensamientos catastróficos que podemos tener? Les recomiendo también desarrollar hábitos, ¿sí? Desarrollar hábitos, tener actividad física. Yo les recomendaría reducir la cafeína, los azúcares, las sodas, algo de harina y tratar de tener actividad cotidianamente, ¿sí? Actividad física por lo menos de 30 minutos. La liberación de endorfinas es un antídoto contra la ansiedad. Y bueno, también trabajar la parte del orden en la casa. Cuando ordenamos afuera, eso nos permite también empezar a reestructurar el orden interno, ¿sí? Trabajar creencias, hábitos y reconocimiento de las causas que detonan nuestra ansiedad. Espero que este breve tema les sea de utilidad y bueno, les envío un gran abrazo nuevamente y me despido de ustedes. Pronto nos vemos. Hasta luego.
Hola amigos, mi nombre es Karina Barajas y esto es El arte imita la vida, donde analizaremos la representación de la vida en las películas. En esta ocasión vamos a analizar Arráncame la vida. Veremos qué tanto de la película fue real y qué tanto no lo fue. Así que antes de seguir viendo este video, les recomiendo ver la película porque el video está lleno de spoilers. Dicho esto, comencemos. Arráncame la vida está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Ángeles Mastretta en 1985. Es estrenada en el 2008. En ese momento era la película más cara de la historia del cine mexicano, con $6.5 millones de presupuesto. Y obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera. Ambientada en México en 1930, cuenta la historia de Catalina, una joven de 15 años que vive en un pueblo machista del que desea salir para poder conocer cosas nuevas. Conoce a Andrés Asensio, un hombre muy poderoso que le permite emprender una nueva vida. Pero con el paso del tiempo, Catalina se da cuenta que al unirse con Asensio, su vida se ha vuelto infeliz y ha perdido su total libertad. Al no poder dejar su desdichado matrimonio, Catalina comienza una relación con Carlos Vives. No ese Carlos Vives, este Carlos Vives, un apuesto e idealista que le devuelve la alegría por la vida. Mientras se cuenta su historia, conoceremos algunos aspectos sociales y políticos del México post-revolucionarista. La película está basada en gran parte en la vida de Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente, de quien fue el presidente de México, Manuel Ávila Camacho. Catalina es una representación ficticia de quien en verdad existió una mujer que se llama Margarita Ricardi, esposa de Maximino Ávila Camacho. Así que estos personajes de verdad existieron. Si bien la Revolución Mexicana comenzó en 1910, como ya todos sabemos, una lucha en contra del régimen porfirista que duró 34 años, la Revolución Mexicana se convirtió en una guerra civil. Se peleaban por el poder en búsqueda de libertades democráticas, dinero y poder. De hecho, algunos teóricos explican que una vez que Porfirio Díaz dejó el poder, los líderes de la revolución antepusieron sus objetivos de la misma lucha para pelearse por el poder, por el dinero, y se convirtió en una guerra de traiciones. El periodo de un México post-revolucionista comenzó después de la promulgación de la Constitución en 1917 y se acabó este periodo en 1968. Así que en la película nos encontramos en un México post-revolucionista, donde los intereses de Andrés Asensio son los mismos que el de la revolución. En la vida real, el partido al que pertenece Andrés Asensio fue el comienzo del PRI. Desde 1938 hasta 1946, el nombre del partido fue PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, y desde 1946 hasta ahora ha sido PRI, el Partido Revolucionario Institucional. En la cinta, Andrés Asensio expresa varias veces que su compadre se quiere postular como presidente de la nación. Esto en realidad es en parte real. Quien en verdad se postuló y ganó las elecciones fue su hermano Manuel Ávila Camacho, que también era militar y político mexicano, que fue presidente de 1940 hasta 1946. Fue conocido como el presidente Caballero. Así que todo lo anterior fue en real. Bueno, en parte, no fue su compadre, sino fue su hermano, así que palmita. Y en la cinta, en 1937, Andrés Asensio se convirtió en gobernador de Puebla. Y gobernó con mano dura, dictatorialmente y concentrando todo el poder en él mismo. Esto es real, así que palmita. Maximino mantuvo a Puebla fuera de las transformaciones sociales que en el resto del país impulsó el cardenismo, pues en ese entonces el presidente de la nación era Lázaro Cárdenas. Como un dato verdadero que no fue representado en la película, pero sí sucedió, Maximino Ávila Camacho creó un grupo político que duró hasta 1975, donde se formaron varios personajes políticos de renombre, entre ellos Gustavo Díaz Ordaz. Y pues conocemos la historia y la fama de Gustavo Díaz Ordaz, aunque no viviste en la época. Hay algunos acontecimientos muy importantes que marcaron la historia de México dentro de su gobernatura. Más adelante en la película, Andrés Asensio fue nombrado por su hermano, que ya era presidente, como secretario de Comunicaciones de Obras Públicas, cosa que sí sucedió.
Asensio decía que su gubernatura estaba liderada por los intereses de la Revolución Mexicana, tales como la justicia. Pero anteriormente él trabajaba para Victoriano Huerta, que es nombrado como traicionero de la Revolución Mexicana. Entonces ahí más o menos sabe cómo es que esta persona trabajaba, cómo era su personalidad. Él se iba a lo que le convenía nada más. Así que, según la fama que él tiene, todo esto es completamente cierto. Así que, más adelante en la película conocemos a Carlos Vives, que se vuelve amante de Catalina. Como ya dije, Catalina es la esposa de Andrés Asensio. Y este personaje, Carlos Vives, va en contra del partido al que pertenece Andrés Asensio. Carlos Vives y otro personaje que lo acompaña siempre, Cienfuegos, querían reunir a la clase obrera para rebelarse contra el gobierno. Pero toda esta historia dramática, todo este triángulo amoroso, en realidad no es comprobado, no hay nada que diga que Carlos Vives realmente existió como amante de Catalina, entonces tachita. Y bueno, las relaciones entre jóvenes mujeres de 15 años y hombres que les doblan la edad, como Andrés Asensio, eran bastante comunes en esa época, así que palomita. Y de hecho, algo muy notable en la película era que aquellas relaciones no se basaban en la comunicación. Maximino le ocultaba cosas a su esposa, no porque temía de cómo actuara cuando lo supiera, sino que nomás no le daba gana contarle. La comunicación no era algo necesario en una relación como lo es ahora. Todo eso es cierto. El machismo siempre ha sido parte de nuestra cultura, pero en ese entonces era aceptado y promovido, y es representado muchas veces en los diálogos de Asensio, como por ejemplo: tienes que verte bonita, dulce e impecable. Eres lista, hasta pareces hombre. Y pues en realidad todo esto es bastante real, así era en esa época, así que... Y la muerte de Maximino Ávila Camacho quedó entre sospechas. Maximino Ávila Camacho tenía muchos enemigos, así que no se descartaba la posibilidad de que muriera por un homicidio. Y bueno, en la película falleció por medio de unas hierbas que le puso el té su esposa, pero nadie más supo qué pasó. Entonces, de igual manera, ambas muertes, tanto en la película como en la vida real, fueron sospechosas, pero nunca se comprobó nada. Así que digamos que esto no fue cierto, porque en la película dice que Catalina fue quien lo mató, así que... De 5 estrellas, ¿cuánto te doy esta película según su parecido a aquella realidad? Debido a que los nombres de los personajes no son los mismos que en la vida real y que algunos sucesos históricos están un poco cambiados por la dramatización, que es conveniente para una película, pero hay algunas que son más fieles a ciertos sucesos históricos, le doy un 3.5 estrellas. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que hayan aprendido más cosas sobre nuestro México en aquella época, que yo sé que puede llegar a ser algo confuso la primera vez que nos las enseñan en la escuela. Y todas las películas tienen historias verdaderas. Yo, como amante de estas historias, realmente disfruto esta película y espero que este análisis haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima. Bye. Ha llegado el momento de despedirnos de nuestro querido público. Como siempre, es un gusto y un placer compartir este valioso tiempo con ustedes. Muchas gracias por una vez más permitirnos ser parte de su día en uno más de nuestros programas. Los y las estaremos esperando en la próxima emisión. Recuerden, esto fue Sensor UABC. Nos vemos hasta la próxima.